uno de los más fascinantes, pero esos días que ver con el nuevo, su origen, su escritura y su interpretación. La mayoría hemos sido enseñados es básicamente una colección de escritos originalmente y por lo tanto el estudio de lo crítico para la interpretación del mismo. De los descubrimientos muerto, la teoría es un libro hebreo, escrito en hebreo, ha venido tomando impresionante. Hoy día, más bíblicos se habla de que el Nuevo Testamento, sobre todo, un documento hebraico y otra cosa. Entre los que defienden la teoría se encuentran eminentes lectores y exégetas bíblicos, todas las ramas del cristianismo. La pregunta fundamental es acercarnos al estudio de Jesús, dándonos a sus traducciones o explorándolas más del texto hebreo, las traducciones griegas. El hebreo fue la lengua hablada y escrita del segundo. Los evangelios constituyen una versión griega de un documento original. Para profundizar, maravilloso resultado académicas Jerusalén. Muchos cristianos el Testamento es un libro griego o un libro judío. Y está escrito, pero el contenido es la y los conceptos son judíos. Que trae el Nuevo Testamento, un solo Dios, la idea de un Mesías con los hombres, los judíos que se ponen en el Tanaj y el no entender nada sobre Yeshua, sino un fuerte del Antiguo Testamento. ¿Existe otras enseñanzas de Jesús? De cualquier ves un profesor judío de los judíos y asumiendo la judía. Quien tomó la idea de verter la resta en español, el doctor Daniel Abraham. No es el lenguaje que determina el contenido de un libro, son sus ideas, es su pensamiento, sus conceptos. Si es un libro en hebreo con conceptos helenistas, un libro helenista. Si tenemos un libro con conceptos hebraicos, es un libro hebraico. La sustancia, su perspectiva de la vida, de la salvación, es el ADN de ese libro. Y al descubrir la sustancia hebraica del Nuevo Testamento, llenó nuestro corazón con necesitamos una versión que pueda, es la riqueza del pensamiento accesible a nuestro pueblo. Y esa idea, esa visión captó el corazón, el mío, trabajaron en este proyecto. Hoy el resultado es el código real. La pregunta de qué es vivir como un judío en la iglesia, la gran pregunta, ¿debían vivir, pues? De hecho, que las habló, casi todas las vio, buenas respuestas rabínicas. ¿Qué significa esto? Congregación de gente pues estaban creyendo en el Dios judío y que el rabino para encontrar la recta. Por ejemplo, iban a sacrificar a la como destaca y como un bien analizando la situación, su consejo. Y solo dos lugares en la literatura donde encontramos estas totalmente como las que y son la literatura y las enseñanzas de Jesús, audiencia judía y sus oyentes íntegras desde el judío, los apóstoles de autoridad para atar y desatar. En la iglesia judía, cuando preguntan ¿de qué comunión están hablando un miembro de la iglesia? ¿Están demonios? Siglo I, ya teniendo para interpretar. Jesús dio la autoridad de atar y desatar, que sí prohibir. Es una preguntante muy judía. Cita explicación. Lo que atéis será desatado. Entendieron. Dicen los evangelios que el ojo, y si el ojo de uno, todo lleno de luz, y si el ojo de alguien, todo es tinieblas y oscuridad. Sitio sentido literalmente, y he oído acciones extrañas, significa. Idiomas rabínicos de este periodo, Yeshua habla de género, porque el ojo era un lenguaje en la época para ser generoso, estaba iluminado, según decía Yeshua. Descubrimos que Noah habló en hebreos a una audiencia. Vimos que la única manera apropiadamente sus palabras, aportando el trasfondo hebraico, lectores del Nuevo. Y eso fue la idea de esta versión que llamamos un original hebreo. Tiene base muy antiguo. Descubrimos que posiblemente de los padres de la Iglesia, eso aciertos, según sus escritos. Por ejemplo, Papías 50 de nuestra era compuso la cual, según pudo, tradujo al griego. Clemente de Alejandría, en el año 200 dice, la epístola fue escrita a los judíos en su propio, pero fue cuidadosamente traducida y publicada entre Jerónimo en el 80 de nuestra era. Pablo dice, siendo judío, vivió en hebreo, tenía mayor fluencia. Las cosas más escritas fueron cuidadosamente al griego. A este código real. En primer lugar, es decir, el Nuevo Testamento en varios niveles de interpretación, sino con reglas de interpretación escondidos, diferentes encontramos en el muy difícil. Por eso le llamamos irreal, porque se trata de la casa, el establecimiento mesiánico en Israel. Jesús dijo la ley.
Y los cristianos quiere ver la ley. Entonces, de nuevo, la cultura cumple. ¿Cómo estableces? Preguntaría un ramificaría. ¿Cómo interpretas esta escritura? Jatá me callé. ¿Cómo cumples esta escritura? Así que Jesús dijo, venido a cumplir la ley, a interpretar. ¿Cómo puedes leer? Ofrece una interpretación, una clarificación, un texto hebreo, mucho sentido hace 2000. Y que en la historia levanta muchas preguntas. ¿Qué quería decir con esto? Es una conversación entre dos de distinta cultura. ¿De qué pasa? A veces necesitas que te ayude. ¿Sabes el lente saber por qué? Lo de cómo entendió que nos ayuda, lo que decía Yeshua, capítulo 17 versos. Después de Jesús, sus discípulos, Simón, su hermano, solos en una montaña alta. Esto es en el territorio de Dan. Y sus ojos brillaban como y su ropa, Moshe y Hu, se les apareció. Simón contestó a Yeshua, es bueno estar aquí. Si mostres una para ti, para Eliahu. No tiene mucho sentido. En muchas de las interpretaciones. O que está deseando hacer algo obvioso de estos tres personas. De hecho, lo que dice Shimon en el pensamiento del judaísmo del Betem, que cuando el Mesías será como lo celebra la gente durante celebrando la fiesta. Así que den un poco el trasfondo. Aquí nos hace el comentario de Shimon, lógico, y su profesor ni le dice que su cálculo temporal estaba de tono. ¿Hablaba Jesús? No. ¿Hablaba hebreo? Ya que en aquella época, en los evangelios de Nazaret, pero era probablemente un pueblo muy pequeño que no se menciona en las, aunque cientos de ellas, y aún así ciudad. En hebreo, ciudad está traducido en la versión griega de la Biblia. Polis solo puede ser palabras para poder ciudad es lo que tienes si miras el griego. Los autores hablan de la ciudad, aunque era una pequeña. Libro de Hechos, ve muy judía en Jerusalén, es muy gentilicio. La iglesia tiene sus líderes solo, es muchas veces como escándalo. Cuando la gente, solo hay 2 versos en Hechos 21, cuando Pablo sube a Jerusalén, que hay rumores, pero de que le sigues por ahí. De seguir, que es falso. Comenzamos los 4 hombres y Pablo de principio les dice, vamos a hacer. Él sabía, rumores no es. Lo que es difícil para muchos después de la Reforma, pensar como escritor de Gálatas, que es verdad, cómo podía estar Jesús fue el discípulo. Eso se lo dejaré que piense sobre él, pero no era una contradicción. Es suficiente para que nosotros, siglos después, esforcemos lo que para ellos era algo normal. Estaba claro como la luz del día.